El congresista Elías Varas es en la actualidad el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y le damos la bienvenida. Mi querido congresista, un gusto tenerlo en el programa. Bueno, muy buenos días, gracias Crisólogo, y acá a la orden, ¿no?, para las conversaciones correspondientes. Vamos a conversar con él de un tema que nos interesa a todos. ¿Cuál es la agenda de trabajo del congresista? ¿Qué piensa hacer con la Comisión de Defensa del Consumidor? Porque prácticamente se está estrenando en la presidencia de tan importante órgano del Estado. ¿Desde cuándo está en la presidencia? Sí, bueno, en el inicio de la legislatura, Ajá, como es de conocimiento, hemos empezado luego de haber juramentado en la constitución de la mesa directiva y ya hemos hecho la presentación del plan de trabajo y algunos lineamientos que va a ser la línea de acción, básicamente en lo que es la defensa del consumidor y sobre todo, ¿no?, mantener ese equilibrio entre proveedor y consumidor, que todos debemos garantizarle al ciudadano, porque todos somos consumidores de bienes y servicios desde que amanece el día. Absolutamente, desde que amanece el día. Así es, y en ese sentido va enmarcado nuestra labor que va a ser por todo este año. Entonces, vamos a escuchar a continuación la presentación del plan de trabajo, que creo que es la primera vez que lo hace de manera pública el congresista. Ya lo ha presentado ante sus colegas, tal vez lo vaya a presentar en breve al Poder Ejecutivo, porque lo interesante es articular esfuerzos, ¿no? Que no nos vayamos un poder del Estado por acá y el otro poder del Estado por allá. Pero en fin, nos estamos adelantando. ¿Cuáles son los lineamientos generales del plan de trabajo que han preparado ustedes en la comisión? Sí, bueno, primero entender, ¿no?, de que todos los ciudadanos estamos protegidos por la Constitución mediante el artículo 65, donde en definitiva ahí se da una norma que va a proteger a todos los consumidores y que el Estado debería protegerlo, y para ello se crean los organismos reguladores, ¿no? Organismos reguladores de todos los servicios públicos. Y asimismo también tenemos una ley del Código del Consumidor que ya tiene 12 años, la 29.571. En ese sentido, todo lo que se puede enmarcar en beneficio de los ciudadanos tiene que ser amparado por el Estado. Nosotros hemos delineado dentro de ello la protección a los usuarios para este trabajo de la legislatura. Lógicamente que este plan es un lineamiento que tiene que ir enriqueciéndose con los temas coyunturales, claro, que se van a ir dando en la medida que se ejerce esta función. Por ejemplo, dentro de la función 1, protección a los usuarios en los servicios financieros respecto a los delitos cometidos de la alta tecnología, ahora que llamamos la ciberdelincuencia, ¿no? Porque se ha incrementado notoriamente durante la pandemia. O sea, porque como la gente anda pegada a los celulares, los delincuentes saben eso, ¿no?, y se han aprovechado. Efectivamente, también vamos a hacer un trabajo respecto a los ahorristas de las cooperativas. Hace poco hemos tenido un proyecto que hemos discutido en el Congreso, donde creemos que de velar dentro de la libre competencia es justamente garantizar que los usuarios tengan acceso a esa competencia, no solamente los 5 bancos, el sistema financiero, sino hay cajas de ahorro que pueden mejorar el tema de la tasa de intereses, el tema de los préstamos en tema de montos, ¿no? Claro. También vamos a ver el tema del fortalecimiento institucional de la protección al consumidor, ¿no? Si tenemos un código, tenemos que ir fortaleciéndolo, revisándolo y actualizando. Bueno, el código necesita varias actualizaciones en varios temas, a decir verdad, ¿eh? O sea, la experiencia demuestra, pues, ya estamos hablando de más de una década, ¿no? Todo cuerpo legal, luego de una década es lógico que hay varios ajustes que hacerle, y en el caso del código hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un tema congresista, y se lo doy para que sus asesores lo vayan tomando en cuenta, fue el tema de la municipalización de la defensa del consumidor, ¿no? Ese es un asunto que se viene discutiendo, creo, 10 años, y nunca pasó. Ya ha tenido en su momento el visto bueno del Indecopi, ha tenido el visto bueno de dependencias del Congreso, etcétera, pero nunca se debatió. Porque lo que sucede ahora es que, por ejemplo, cuando un consumidor tiene un problema, ¿a dónde va? Se queja primero ante la empresa, luego ante el organismo regulador, y a veces no lo hace porque sencillamente es muy costoso por desconocimiento. Entonces, esta iniciativa planteaba que, al igual que ocurre, por ejemplo, en Brasil, cada municipio tenga su oficinita de defensa del consumidor, cosa que si un consumidor tiene un problema, va a su municipalidad, que es la autoridad que está más cerca al domicilio del consumidor. ¿Y sabe qué, congresista? Lo han tratado de poner, por lo menos a debate en varias ocasiones, y no sé por qué nunca pasa. O sea, en lugar de tener, no sé, pues, ¿cuántas oficinas tiene el Indecopi? Digamos 24, una en cada departamento. Imagínese tener, ¿cuántos municipios hay? 3.000. No sé, imagínese tener 3.000 oficinas de defensa del consumidor que estén atendiendo los reclamos, canalizando los reclamos, enviándole los reclamos a Indecopi a través de correos electrónicos para que Indecopi tome medidas. O sea, eso sería una democratización real de la defensa del consumidor. Pero por ejemplo, ese tipo de medidas no pasarían, ¿no? Entonces, la mayoría de reclamos, y usted ya lo sabe, no se llegan a presentar.
O sea, cuando se lanzan estadísticas, a ver, ¿cuántos reclamos hay de defensa del consumidor? Tenemos tantos en financiero, tantos en materia de transporte, tantos en educación. Sí, pero eso es referencial, nada más que referencial. Porque la mayoría de reclamos se quedan en el tintero porque el consumidor no tiene tiempo, le resulta muy caro desplazarse a un lugar para presentar el reclamo, no lo sabe, hay 1000 razones. Entonces, si tuviéramos más oficinas que estuvieran al costado de donde vive el consumidor, quizá la cosa cambiaría. Como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Sí, bueno, justamente no tenemos que fortalecer las leyes que favorecen a los usuarios y consumidores de productos y servicios de salud y alimentación. Claro. ¿No? Hablar de alimentos es un problema de salud pública. Yo te describo algo. Dentro de este año de congresista, yo he podido evidenciar algo del Estado. Para mí yo tengo 4 características básicas que tiene el Estado peruano. El Estado peruano es muy centralista. Todo está en Lima, desde los servicios de salud, educación, todo prácticamente. Es un Estado, aparte que está fragmentado. No hay comunicación entre uno de lo que hace una oficina o un ministerio con el otro ministerio. Aparte es un Estado altamente burócrata. Se crean procedimientos administrativos que no le dan el conocimiento al usuario cómo hacer el procedimiento para el reclamo y muchas otras cosas más, proyectos y otros. Aparte es un Estado altamente corrupto. Entonces, esto se ha ido degenerando con el paso del tiempo. Y los problemas cuando no se tratan en su oportunidad se van pues agravando, es lógico, ¿no? No, ahora el problema o el desafío para los ciudadanos que hemos venido al bien servir, ¿cómo desmontamos esto? Por ello yo considero de que tenemos que empezar a dar los primeros pasos. Y desmontar no es destruir todo lo que se ha avanzado. Desmontar es justamente cómo construimos sobre lo que ya se creó. En ese sentido, desde este espacio que es la defensa del consumidor, considero yo que debe de haber una ventanilla única justamente de reclamos o de trámites de reclamos, ¿no? Y nosotros sabemos que existen los MAC, los módulos de atención al consumidor, que lo tiene la PCM. Si bien es cierto, existen 12 módulos, 8 acá en Lima, y 6 en Lima y 2 en el Callao, y aparte los otros distribuidos en el interior del país, en Arequipa, Moquegua, La Libertad y Piura. Pero ¿qué sucede, no? De que si bien es cierto, tienen funciones, pero yo considero, por ejemplo, ¿qué sucede? Si vamos a una oficina de Irandina en esta hora, que deben ser pasadas las 10, vamos a encontrar tremendas colas de gente que va a plantear un tema de una mala facturación. Si vemos, ¿qué es lo que hacen primero? Ellos tienen que pagar primero el recibo y luego les van a atender. Y muchas de las veces estos procesos son engorrosos porque no te dan ninguna respuesta. Ese es el tema de la burocracia. Porque nunca eres atendido. Claro, te escuchan, pero nadie resuelve tu problema. Entonces, acá lo que tratamos de hacer con esta ventanilla única de reclamos o de consumidor, ventanilla única del consumidor, como existen en otros países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Argentina. Entonces lo que queremos nosotros acá es justamente que yo como consumidor tengo que quejarme del agua, tengo que quejarme por el servicio de la luz, yo lo puedo hacer en una sola ventanilla. Y justamente, como tú hablabas, el tema de cómo democratizamos, o sea, cómo llegamos al rincón del país para que realmente yo, consumidor, pueda plantear mi reclamo, mi queja. Pero lamentablemente si vamos, hay oídos sordos. Y uno siente que pierde el tiempo. Vamos a seguir escuchando el ambicioso plan del congresista Varas, con que abordemos el tema de la democratización de la defensa del consumidor y la educación del consumidor. Ya tenemos bastante ganado ahí. Sí, bueno, hay otro también desafío, como digo yo, ¿no? El tema de nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores, exacto, aparte de ser vulnerables, han sido gente o personas, ciudadanos peruanos que han dado su vida en el momento que le ha tocado laboral. Hablo de los pensionistas. Al pensionista, fíjate, nadie le da atención. De alguna manera, el Congreso trató de incorporar o devolverle por el tema del FONAVI y otras cosas, pero las cosas siguen ahí. Como que se crean algo por una cuestión de estructura, como siempre digo yo, ¿no? Como que hubiera una torta, le pones una fresa y nadie se la va a comer. Sigue siendo ahí para exhibirlo nada más. En ese sentido considero de que tenemos que mejorar las normas y acciones de control político para los sistemas pensionarios, ¿no? Y sobre todo,
que los órganos que tienen que hacer la regulación, los órganos que tienen que ver el tema de que el derecho se cumpla y que le llegue al ciudadano, tenemos que nosotros desde la comisión exigir que estos órganos reguladores velen realmente, ¿no? Si tienen que sancionar mediante una fiscalización, que se agote todas las vías y que realmente se tenga un acto resolutivo, que si bien es cierto, puede sancionar a la... Yo no tengo nada contra los proveedores de servicios o de bienes, en buena hora, pero yo estoy acá desde la comisión para hacer un trabajo de conservación de ese equilibrio que tiene que haber. En buena hora que este país sea un país de proveedores de servicios, proveedores de tecnología. Ese es bueno, pero yo creo que también salvaguardando ese equilibrio o no romper el equilibrio, ¿no? Y hay que entender también, y lo que yo siempre, muchas las veces trato de observar el artículo 62 de la Constitución, donde, si bien es cierto, el Estado peruano, mediante su Constitución, dice que no protege el oligopolio ni el monopolio. Lo dice ahí, lo reza, claramente, ¿no? expresamente. Pero lamentablemente, vayamos a mirar, ¿no? En el tema de los combustibles, de las farmacias, de en venta de los medicamentos, las empresas aéreas, veamos el tema de... La cerveza, los bancos, exacto, las AFPs, o sea, la lista es bien larga. Exacto, ¿no? Y acá tenemos un órgano regulador. No le puede gustar al órgano regulador que es el INDECOPI, que tiene que velar por la libre competencia y salvaguardar realmente que el bien o el servicio que ofrecen sea realmente un servicio de alcance de todos y que se genere la verdadera competencia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo de trabajo coordinado con los órganos reguladores, ¿no? Pero también tenemos que hacer el tema de la fiscalización de las normas de la libre competencia, como lo decía, y la revisión y actualización referidos a lo que es los derechos marcarios, ¿no? Acá hay otra de las cosas. Hace poco lo hemos visto en el ambiente político. Cuando se copian o, ¿cómo le llamamos esto?, donde tú haces eres el autor de un estudio, ajá, o una tesis, y resulta que yo me apropio y simplemente nadie dice nada. Después invento palabras, no uso el tema de fotocopiar, y bien es cierto que han copiado, y ese es un derecho que tiene el autor, claro, y acá nada se respeta, ¿no? Que se inscribe, pues, aunque, bueno, valgan verdades, en realidad, en el tema del derecho de autor hay bastante que hablar. Tenemos que hacer, Sara, un programa sobre derecho de autor, ahora que me acuerdo. Hay que hacer, nunca hemos hecho un programa de derecho de autor y consumidores. Pero lo cierto es que una obra, del tipo que sea, implica un esfuerzo por parte del creador, ¿no? A veces el creador se toma años para escribir una obra, para hacer un diseño, un desarrollo, y no es justo que se lo copien o se lo pirateen o lo simulen, ¿no? Y eso pasa muy seguido acá en el Perú, lamentablemente. Es que quizás es parte de esa falta de educación que tenemos, que los consumidores no nos damos cuenta de lo importante que es proteger ese tipo de derechos. No nos damos cuenta, porque estamos pensando en otros temas, ¿no? Pero es allí donde entra nuevamente el tema de educación. Está bien trabajar en el asunto marcario también. Sí, bueno, no solamente el trabajo de esta comisión tiene que ser en Lima o en los ambientes congresales. Considero yo de que venía haciendo yo audiencias como congresista. Audiencias públicas. Exacto, ¿no? Tenemos que trabajar a nivel nacional el tema de las audiencias públicas. Hay mucho hablar con la gente. Así es. Lo que pasa, ¿no?, es que, como estábamos conversando antes de la entrevista, hay muchos funcionarios públicos o altos funcionarios públicos que no les gusta hablar con la gente. No les gusta ponerse cara a cara con los ciudadanos. Por eso yo lo saludo a usted. Usted es uno de los pocos, ¿eh?, que viene y dice, yo quiero conversar con los ciudadanos. Pero eso pasa, y entonces cuando uno se encierra en una burbuja donde solo conversas con tus pares, solo conversas con tus asesores, entonces te aíslas del mundo, y eso es lo peor que le puede pasar, por ejemplo, a un congresista. Bueno, la función del congresista, como sabemos, son tres principalmente, ¿no? El tema de representar a los ciudadanos. Entonces, si no representamos a los ciudadanos, ¿cómo vamos a hacer acciones de fiscalización y cómo vamos a proyectar el tema de la legislación? ¿Para quién vamos a legislar si no los representamos a ellos? En ese sentido, la comunicación tiene que ser permanente. La problemática o la hipótesis a solucionar de un problema justamente viene cuando te lo plantea el ciudadano con sus propias palabras, ¿no? En ese sentido, yo considero de que esta práctica del diálogo permanente, comunicacional con los ciudadanos, no se puede perder, porque perdemos la esencia de hablar acá en función de qué necesidades, de las necesidades de quiénes, si no los escuchamos. En ese sentido, hemos planeado visitar de manera descentralizada, reunirnos con asociaciones de los consumidores a nivel nacional, con los órganos que hacen la regulación a nivel, reguladores a nivel del descentralizado,
En ese sentido, es un plan ambicioso en el tema de la educación, en el tema de la salud, que hay varias aristas. ¿Tiene ahí financiamiento abiertas. para hacer esta ronda de audiencias públicas o es parte de la creatividad que uno tiene que tener? Mira, yo siempre como gestor público he entendido de que el desafío es muchas las veces lleva al tema del autofinanciamiento y más es el deseo de querer hacer cosas. Y bueno, yo considero de que debe de haber cierto apoyo en el Congreso para poder hacer este Ojalá. tipo de audiencias. Ojalá que se den cuenta de la importancia de hacer este tipo de audiencias, ¿no? Porque es recoger el sentir de la población, que te dice con sus propias palabras, como dice usted, lo que le pasa, ¿no? Sin sesgos académicos o intereses comerciales, sino la voz cruda de la población. Eso es fundamental. Y aparte de las giras, ustedes están trabajando bastante intensivamente en proyectos de ley, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido recientemente que han preparado un proyecto de ley referido al cobro de la comisión interplaza, es decir, cuando tú tienes una cuenta, yo les cuento la historia porque hicimos campaña en esto, ¿no? O sea, cuando tú tienes una cuenta, por ejemplo, en Lima y haces un retiro de dinero en un cajero en Ica, el banco te cobra una comisión. Entonces salió la ley de la usura y la ley prohibió esto, pero le han sacado la vuelta a la ley, ¿no? Y ya no te cobran pues por el retiro, pero te cobran las entidades financieras por las transferencias y por cualquier otro tipo de utilización de medio para que si estás en otro lugar pagues de todas maneras algo. Entonces ustedes han preparado un proyecto que yo saludo y me parece que es muy bueno para precisar que sin importar la modalidad que el consumidor emplee para retirar o hacer una transferencia de su dinero en otro lugar, no se le cobre comisión. Pero a mí lo que me sorprende, ¿sabe qué? Que se tenga por parte del Congreso, en este caso de su gestión, que sacar una ley que precise aún más lo que se supuestamente ya estaba precisado, ¿no? Es hasta vergonzoso. Mira, acá hay una verdad que no es oculta porque los plenos, la sesión de comisiones es abiertamente pública. Entonces, hay que decirlo también, y esta es una práctica política que los congresistas muchas de las veces, hay quienes venimos de trabajar de cara a los ciudadanos, y hay bancadas y congresistas que se insertan en comisiones para hacer una especie de bloquear una ley que beneficie porque ellos trabajan pro empresariado. Claro. Entonces, Los famosos lobbies, los eternos lobbies. Así es, ¿no? Y eso no es gratis, pues, ¿no? No, por favor. O sea, qué bueno que hable con claridad usted, ¿no? Porque eso pasa. O sea, hay leyes que se retrasan, que simplemente se mandan al archivo porque hay poderosos intereses empresariales que lo impiden, ¿no? El propio código fue el Código de Consumidor fue un ejemplo de ello. Porque los gremios no querían, los gremios decían, ¿para qué un código si ya tenemos una ley? ¿Para qué quieres un código? O la ley de alimentación saludable. ¿Para qué seguimos en la voz del consumidor, que es vuestra voz? Esta mañana estamos conversando con el doctor Elías Varas, que es el actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, quien ha venido a exponer ante ustedes, mis queridos canchanchanes, su plan de trabajo. A partir de este momento, llámenos para darle sugerencias de qué asuntos deberían ser tratados por él, porque él está dispuesto y muy deseoso de escuchar a la población, porque la población es la que le da las ideas para saber por dónde enrumbar su trabajo. Así que esto es como una pequeña encuesta para darle ideas, porque él necesita eso, que le demos inputs. Teléfonos de cabina 330-8487, 619-0664 y la línea gratuita preferida por terrícolas y extraterrestres, el 0800-00071. ¿Ya? Y además nos pueden escribir para el espantoso WhatsApp de Radio Nacional, que es el 988-720-137. Hay otro problema que molesta muchísimo a los consumidores, es el tema del spam, las famosas llamadas spam. Ustedes han planteado, entiendo que la congresista Patricia Juárez ha planteado un proyecto de ley interesante, ¿no? En el cual lo que quiere hacer es que para que te llamen, tú tienes que primero llamar y decir, pueden enviarme mensajes, pueden hacerme llamadas telefónicas, es decir, invertir la figura. O sea, que no te llamen las empresas como se ha venido estipulando en la ley vigente, sino que tú pases a llamar. Y a mí me parece una buena idea porque el esquema vigente no ha servido para nada. El consumidor sigue siendo bombardeado por llamadas indeseadas, correos indeseados. Esta es una iniciativa que me parece que está buena. ¿Qué posibilidades hay de que salga? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, considero de que definitivamente no todos los ciudadanos que portamos un celular, porque son los medios de comunicación, recibimos los mensajes
y durante todo el día. Y es imprescindible, andamos con ellos por su motivo de trabajo. Las llamadas. Así es. Ya uno tiene hasta miedo de contestar un número que no conozcas. Desconocidos, claro. ¿No? Lo que, bueno, hay que ver que se dictamine y se lleve al pleno lo antes posible y esperemos pues el apoyo de todos, ¿no? Porque esto es Esa es otra historia. ¿no? Es un problema que realmente no deja vivir tranquilo, ¿no? No. Y efectivamente a veces estás en otra llamada o esperando llamadas importantes y interfieren este tipo de llamadas, ¿no? Esperemos que en la brevedad de lo posible resolvamos. Hablando de llamadas, mi querido congresista, ya está premunido de lapicero y papel para anotar cada pregunta y quién la hace para responderles individualizadamente. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién hablo? La señora Juana. Juana, ¿de dónde nos llamas? Sí, de Chimbote, por favor. Juana de Chimbote, un aplauso para Chimbote. Acá estamos Sí, haciéndole yo le conozco al doctor, es muy buena persona, por favor, quisiera que me ayude. Tuve un fraude con mi tarjeta. Un ratito, Juana, un ratito. ¿Está escuchando la llamada? ¿Se escucha? Porque si no se puede poner el auricular. Sí, sí escucho. Se escucha, ya, ok. Juana, ¿cuál es el problema? Luego de tu saludo que ha recibido el congresista, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Cómo se llama? Yo hace como 3 años vinieron 2 chicas acá a pedirme mi tarjeta y yo inocentemente le entregué. Y he ido en Decopi, he tenido arreglos con la empresa, pero hasta ahorita no soluciono mi problema. Me piden más requerimientos, no sé qué es lo que pueda hacer. Ay, Juana. El doctor me conoce porque he sido su... Ay, no, Chimbote, por favor. Qué lindo. Gracias por llamar. Vamos a ver, ya tiene el caso del Indecopi, Juana, con su tarjeta. Después va a hablar sobre las tarjetas porque está en su agenda de trabajo. Pero si ya tienes el caso en Indecopi y ya has obtenido una resolución en el Indecopi y no estás de acuerdo con esa resolución, mi querida Juana, lo único que te queda es ir al Poder Judicial. Si es que estás dentro del plazo para hacerlo, en 3 meses, ¿no? Porque si no, no vas a poder hacer nada, porque ya se pronunció el Indecopi, o sea, ya no podría meter la mano ni el Congreso ni nadie, ¿no? Pero vamos a ver qué te dice después el congresista. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Isabel, buenos días. Isabel, ¿de dónde me llamas? En realidad estoy llamando aquí de Penal Santa Mónica. De Santa para Mónica. decirle al congresista Elías Vara, Sí. ¿no? Al señor Vara, que aquí al penal ha venido la congresista Norma Yarro, Ya. ha venido otros congresistas, ¿no? Y asimismo Si muchas pudiera autoridades. visitar el penal, dices tú. No, han venido a visitar. Ya. Y nosotros, como internos, hemos dado propuestas. Propuestas también acá, también hay kioscos y hay puestos de comida, bueno, ¿no? También consumimos, también pagamos impuestos, literalmente hablando. Pero nosotros, lo que queríamos saber era por qué no se hace, hay personas acá que tienen 15, 16, 17, 20 años y que por simple y llanamente no tener un contrato de trabajo no pueden salir en libertad. Ahorita en el país hay demasiadas cosas que están sucediendo y hay gente que ya está pues no rehabilitada, que necesita salir en libertad. Hay personas que necesitamos de repente, por cuestión de dinero, no es posible que madres de familia, que tenemos muchos años, sigamos aquí, habiendo obtenido dentro del centro de rehabilitación donde estamos un oficio, como la costura, el tejido, la cosmetología, las manualidades, ¿no? Entonces, yo pido al señor Vara, que también nosotros somos consumidoras, pagamos impuestos, ya por necesitamos, también hay un ajuste en La llamada ya no se te escucha bien, pero ha tomado nota para que ponga en su agenda de trabajo también ver este tema, aunque directamente no es algo que ve, pero de todas maneras vamos a ver qué nos dice él. Tenemos más llamadas, mis queridos amiguitos y amiguitas. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hello, Cristo? ¿Sí? Sí, ¿cómo estás? Soy la Susana Martín de la hora de la verdad de San Juan de Miraflores. Susana de San Juan de Miraflores, ¿cuál es tu sugerencia al congresista? Sí, doctor Elías, para fue un gusto entenderlo en la cabina de Radio Nacional. Mi pregunta es la siguiente, muy puntual. ¿Qué delito realiza la persona trabajadora pública que sin su consentimiento de la usuaria bloquea el número central de un organismo público a una usuaria de un celular para que no se le controle? Bloqueo de celular para que no se le controle, o sea, como un tema, estoy entendiendo que es un tema como laboral, ¿no? Bloqueo de celular para que no se le controle. Bueno, vamos a ver si tenemos ese tema en agenda. Más consultas, estamos conversando con el congresista Elías Vara, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días, Oh doctorcito. my God, Jaime, ¿qué estaré pagando? Jaime, es nuestro engreído, es nuestro
Es nuestro canchanchan favorito, Jaime. ¿Cuál es tu consulta al congresista? ¿Qué le sugieres al congresista, Jaime? Ay, señor subsidiario, congresista, por favor, los 30 días, que cuando lo va a reducir a 7 días, porque demasiado, 30 días, soy el segundo punto. Tú dices para la atención de reclamo, Jaime. Te cuento de que ya eso se redujo, ¿ah? Ya se redujo, o sea, lo que decía el Código Consumidor originalmente era 30 días calendario para que responda el proveedor, pero eso se ha reducido a 15 días hábiles, que en la práctica son 3 semanas, ¿no? Pero digamos, ha habido una reducción, ya no son 30 días. Y además se ha eliminado la posibilidad de que el proveedor pueda solicitar una prórroga por 30 días más. O sea, ahora ya no hay prórroga, porque en la práctica, ¿qué ocurría? Que el proveedor tenía 60 días para contestar. Ya, Jaime, te hicimos caso para que veas qué poderoso eres tú en este programa, qué influyente. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días, le habla Alan de Huánuco. ¿Cuál es tu nombre? Alan. Alan de Huánuco, ¿cuál es tu sugerencia al congresista? Hay dos cositas. Es un tema primero de seguridad. Quisiera saber si es que el tema de seguridad normalmente hoy en día, como la policía, depende solamente del gobierno central y ni siquiera de las autoridades regionales ni municipales, ¿por qué no se descentraliza esto y decide prácticamente de repente de una manera independiente, un comisario, algo de la manera en cada lugar y evaluarlo cada año, ¿no? Si se hace un trabajo bien. ¿Y cuál es la segunda? Tú dijiste dos cositas. O sea, la primera que acabas de mencionar es privatizar la seguridad, que no sé qué tan viable... No tanto privatizarlo, porque sería elegir autónomamente un comisario, y eso es algo igual, es público, no necesariamente es privado, pero es público, se debería evaluarlo nada más. Hay cosas que en Estados Unidos se podría hacer como ejemplo, pero no totalmente. Ahora el otro, el tema de revocatoria. El tema de revocatoria para mí debería ser por año y evaluarla a cada autoridad, porque hoy en día, como se conoce, se ponen las autoridades y que se les induce siempre al mal por tener 5 años, 4 años, que no se les va a mover nada. Y la revocatoria no. Ok, Alan, está bien. Gracias por tus llamadas. Bueno, son reformas políticas muy importantes, pero no creo que estén en la agenda, sinceramente, del congresista, pero vamos recibiendo más llamadas. Traten de hacer las preguntas sobre el tema de defensa del consumidor, porque él lo que quiere son ideas de ustedes para enriquecer su plan de trabajo o de repente ampliar su plan de trabajo, porque le quedan todavía prácticamente un año, le queda al congresista, así que es una buena idea que en este momento le den ideas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Pedro, de Bagua, Pedro. Amazonas. Es un caso especial, ya que estoy en contacto con el congresista Varas en defensa del consumidor. Sí. Mire, en la ciudad de Bagua tenemos un cerro llamado el Brujo Pata, donde están ancladas todas las emisoras nacionales y locales. Y siempre se va la energía eléctrica a ese sector y nosotros quedamos mal informados, no podemos escuchar otras emisoras e inclusive la que escuchamos siempre nacionalmente es la suya. Y porque queremos estar bien informados, la gente del campo, lo de la ciudad, llevamos nuestros radios a otros diferentes sitios y estamos conectados con Radio Nacional. Y yo quiero que el congresista que me esté escuchando en defensa del consumidor tome cartas en el asunto. ¿Qué empresa la que presta el servicio allí en Bagua? Electro Oriente, mi estimado amigo. Electro Oriente. ¿Y se para yendo la electricidad, me dices? Sí, se va la energía eléctrica justo cuando los noticieros ya van a empezar en horas de la mañana, 8 de la mañana, y se va la... Y en la mañana todavía, que es la hora que uno más necesita electricidad. Sí, mire, yo soy un reportero aficionado, me gusta escuchar noticias y Radio Nacional es mi fuente. Uy, se cayó, se le acabó el ring a nuestro amigo Alan. ¿Tenemos más llamadas o empieza a contestar el congresista? Empieza con las respuestas. Hay más llamadas, mi querido amigo. Pero mejor entonces comencemos con Juana de Chimbote, ¿no? Ella, bueno, nos ha contado un caso con su tarjeta, pero ya el Indecopi le ha contestado y no ha sido una respuesta favorable. Ahí no hay nada que creo se pueda hacer, pero por lo menos poner en su plan de trabajo algo referido a las tarjetas. ¿Tienen algo en el plan de trabajo sobre el tema? Sí, bueno, justamente habíamos tenido una reunión con los órganos reguladores, donde ya se ha delegado las funciones realmente a cada uno ¿no? Y hay que entender también que ya hay dentro del sistema financiero tenemos que garantizar que sea un sistema seguro. Y eso es un trabajo que ya lo ha venido asumiendo la PCM, ¿no? Conjuntamente con la participación de órganos reguladores. Acabamos de enviar un oficio el día de ayer, donde estamos pidiendo el acuerdo que ha tomado esa mesa.
Una mesa de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo para hacer el seguimiento de las funciones que han asumido ahí. Y dentro de ello está considerado sobre el uso de las tarjetas de crédito en el sistema financiero, de las tarjetas en general, ¿no? Espero yo leerlo y darle de repente un mayor alcance referente al punto, ¿no? Deben de saber de que los organismos reguladores, el Indecopi, OCIPTEL, SUNAS, OCITRAN, dependen de la PCM precisamente, o sea, son órganos adscritos a la PCM y por eso es que el congresista le dirige a la PCM este oficio solicitando información que espero sea respondido a la brevedad. En cuanto al otro tema, el de Isabel, ella nos llama desde el penal de Santa Mónica y tengo que decirle algo a usted. Nosotros hemos recibido varias llamadas de Santa Mónica, o sea, las internas de Santa Mónica, las canchanchanas de Santa Mónica, a quienes mando un saludo muy cariñoso, escuchan este programa. Entonces, no es la primera vez y por eso no me sorprende que llamen del penal. Y ella dice, y me parece muy lindo lo que dijo, nosotras también somos consumidoras. Tenemos kioscos, tenemos negocios acá y tenemos problemas porque no nos dejan reinsertarnos en la sociedad porque los requisitos establecen de que tenemos que tener contrato de trabajo y nadie nos da contrato de trabajo a pesar de que estamos calificadas, a pesar de que hemos hecho cursos y demás. Yo sé que no es su tema, pero ¿qué opina usted de ese tipo de problemas? Sí, hay algo interesante que ha mencionado, ¿no? Ha recibido la visita de muchos de los congresistas y hasta ahorita pareciera de que no hay una atención debida. Sí. Bueno, yo me comprometo acá para poder hacer un acto de fiscalización a nivel del penal de Santa Mónica y bueno, poder visitar justamente para lo que... y atenderlos, ¿no? Lo importante es, como les digo, es conversar, comunicarnos y conocer más de la problemática. Bueno, un aplauso para el congresista que se compromete a ir él también a Santa Mónica y desde la perspectiva de la defensa del consumidor, ver qué puede hacer. Fiel a su eslogan que acaba de acuñar, democratizando la defensa del consumidor. Y qué mejor manera de democratizarlo que acceder a los lugares donde hay ciudadanos privados de su libertad, que no por eso dejan de ser ciudadanos o ciudadanas. En el tema de Susana de San Juan de Miraflores, que también nos llamó, no entendí muy bien su consulta, pero ella hablaba del bloqueo de celulares para que no puedan fiscalizar lo que estás haciendo en tu centro de trabajo. O sea, me parece que ella aludía al hecho de que tu empleador te esté controlando a través del teléfono, ¿no? Pero creo que ya también salió la ley del teletrabajo, ha salido publicada hace un par de días, si no me equivoco. Habría que ver, mi querida Susana, si lo que tú estás mencionando encaja dentro de la ley. Te aconsejo que la busques para ver si este tema está contemplado porque se establecen una serie de normas allí. ¿Algo que comentar sobre el particular? Bueno, también concuerdo, ¿no?, con la apreciación que has dado y bueno, eso ya se tendría que ver. Yo he entendido como al contrario, ¿no?, como que ella quiere hacer el control, ¿no? Y realmente no, si eso está permitido, ¿no? En todo caso, no se ha entendido bien la consulta. Sí, es que a veces las consultas fallan. Ok. En el caso de Alan de Huánuco, Alan nos llamaba y nos hablaba de la seguridad. Él considera, como muchos ciudadanos, que la seguridad no está siendo todo lo eficiente que se debería, ¿no? Y yo le entendí como que él planteaba la privatización de la seguridad, o que no se privatice, pero que se controle permanentemente, ¿no? Yo debo decirles que en el caso de las medidas de seguridad, el control, la policía y demás, eso por mandato de la Constitución está en manos del Estado, ¿no? O sea, es bastante complicado trasladarlo a otras manos, mi querida Susana, ¿no? Es un tema. Y luego hablaba de las revocatorias, Alan hablaba de las revocatorias. Bueno, ese es un tema que se tiene que ver en la Comisión de Constitución, porque implicaría modificar la Constitución. Sí, pero hay algo que es el sentir también de la ciudadanía, el tema de sentirse seguro en un país que casi el 64% ha sufrido de alguna forma temas de inseguridad, ¿no? Desde las violencias familiares hasta el tema de los asaltos, robos y todo lo que normalmente estamos acosados. Y hay algo también que decirle a las autoridades locales, regionales, que el tema de la seguridad ciudadana no es un tema policíaco, no es un tema que tenemos que tener tantos efectivos, sino es un tema integral y que la policía solamente cumple un rol complementario, porque los diseños de los planes lo hacen a nivel de los gobiernos locales. En ese sentido, considero de que efectivamente eso es lo que siempre invoco en el Congreso. Lejos de estar trabajando en un tema de interpelaciones, vacancias, un tema netamente político, no es una agenda social la que el ciudadano necesita o requiere. Por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la seguridad ciudadana, proteger al ciudadano. Desde ahí se deben proyectar las leyes o las normas que realmente la ciudadanía sienta, ¿no?, que se le atiende con la normatividad. En ese sentido, estamos de acuerdo y vamos a tener que incidir más y darle más responsabilidades al gobierno. Yo te cuento una experiencia en mi región. Por ejemplo, si bien es cierto, en Ancash y específicamente en Chimbote, es una ciudad que altamente
sufre de robos y asaltos en la ciudad. Tenemos escasez de policías, tenemos una infraestructura inadecuada en la policía, tenemos el problema de lo que es equipamiento con unidades motorizadas, unidades móviles que están en desuso. Entonces, no tenemos aparentemente toda la infraestructura, equipamiento necesario para atender el tema de la seguridad desde el punto de vista de la policía. Pero fíjense, y acá hay que ver, ¿no?, ¿qué tanto invierten los gobiernos locales, los gobiernos regionales en el tema de cubrir estas necesidades básicas que ayudarían a contribuir al tema de la seguridad? Por ello yo entiendo de que acá tenemos que ver un tema integral y todos enfocarnos realmente en esa agenda que el país requiere. Una agenda como la que estamos escuchando. Inclusive también la segunda pregunta de Alan, ¿no?, con el tema de la revocatoria. Mire, acá prácticamente vemos actos de corrupción, la Contraloría llega, detecta, y efectivamente, bien encuentra sanciones de responsabilidad administrativa o responsabilidad penal. Pero lamentablemente vemos, el alcalde sigue en el cargo. Y él sigue ahorita que van a acabar ya su periodo, siguen licitando obras. Entonces, como decía el ciudadano, ¿no?, ¿por qué no revocarlos? Que todavía tenemos que recolectar una gran cantidad de firmas para revocar. Yo creo que tendríamos que exigirle a cada autoridad que presente un plan de trabajo. Si vemos que a los 6 meses al año no logra concretar un porcentaje de lo planteado en el plan de trabajo, debe ser una medida para poder revocarlo. ¿Sabe qué sería lindo? Que sea que los planes de trabajo de los candidatos a cargos por elección popular, el plan sea obligatorio para el que gane. O sea, como en las empresas, ¿no?, que te hacen una publicidad y si no cumples lo que has ofrecido en la publicidad te pueden denunciar. Lo mismo debería ser para las autoridades para que dejen de haber tantos individuos que están ofreciendo cosas que deliberadamente saben que no van a cumplir. Y antes de pasar al WhatsApp, porque ya me dicen que el WhatsApp está reventando, esa es la tecnología, pues, ¿no? La pregunta de Pedro de Bagua, ¿no? Él nos ha contado, él es un reportero aficionado, y nos ha contado que Electrooriente brinda un servicio fatal porque se para yendo la luz en las mañanas. Será bueno en ese caso que ustedes oficien a Ocinermin para que hagan una fiscalización, ¿no? Sí, bueno, espero que ya le he tomado la nota, vamos a cursar un documento y que nos dé las explicaciones por qué motivos se interrumpe la energía eléctrica en esas localidades, ¿no? Sabido es de que la energía eléctrica ahorita mueve la industria, la energía eléctrica mueve las comunicaciones y se ha convertido, y siempre lo ha sido, que no van a funcionar ningún aparato electrónico si es que no tenemos la energía. Entonces se hace la necesidad de que haya una permanencia y mucho más si hay instalaciones que ya están cubriendo la necesidad de darle al consumidor el uso de esta energía eléctrica, ¿no? Vamos a oficiar para que podamos tener esa respuesta. Claro, por lo menos te dé la respuesta y por lo menos que sepan los de Electrooriente que los estamos mirando, ¿no? Porque mire, si no... Sí, amigo Cristólogo, si me permites, voy a tratar de compartir con todos los amigos que están los canchanchanes. Con todos los canchanchanes, tomen nota, agarren su lapicero, mis queridos amiguitos y amiguitas. La forma de comunicarnos es, por favor, tenemos lo que es Codeco, que es Comisión de Defensa del Consumidor, codeco@congreso.go.p. Ahí nos pueden escribir, lo repito, codeco@congreso.go.p. Con eso nos pueden pasar cualquier mensaje que quieran darnos y nosotros vamos a estar contestándolo a la brevedad de lo posible, o si no, gestionando con ustedes, pero la idea es informarnos y comunicarnos de manera permanente. Muy bien, tenemos llamadas en el WhatsApp de Radio Nacional. A ver, buenos días, por favor, el señor congresista, acá, le voy a hacer la pregunta y respuesta rápida, respuesta rápida. Por favor, el señor congresista podría considerar en su gestión el tema de la calidad del servicio de las casas de reposo. Saludos, Abraham de Pueblo Libre. Casas de reposo, también sobre eso recibimos llamadas y por eso hemos hecho varios programas en relación a los servicios que reciben los adultos mayores. Sí, está anotando, Abraham, está anotando. No lo tenía, parece mapeado en su plan original, pero va a ver qué se puede hacer al respecto. Así que la respuesta está dada, ya lo anotó. Otra, mi nombre es Aurora. Antes teníamos un chip y nunca caducaba, así no lo recargues. Y cuando recargabas 3 soles y tú usabas de acuerdo a tu necesidad. Con todos los lobbies lo cambiaron. ¿Cómo retornar a la anterior norma que beneficiaba a los usuarios, ya que los números alternos que uno tiene es para poder coordinar con los niños y no para llamar, ya que los padres son por naturaleza quienes pagamos un plan? En todo caso, ¿no cree que los lobistas son el principal obstáculo para solucionar los problemas del país? ¿Cómo eliminarlos definitivamente del Congreso? ¿Qué se debería hacer para que ya no existan los lobistas?
Los lobistas son un retraso, una plaga que solo perjudica al país. Bueno, Aurora sí se ha mandado con todo, ¿ah? Mi saludo a Aurora, y tiene razón. Sobre la primera parte, Aurora, la parte de que caducan los chips, eso es por una normativa que maneja el sector telecomunicaciones, el sector de OCIPTEL. Lo que aducen las empresas de telecomunicaciones es que si ellos tienen reservado un espacio para que el chip opere y ese espacio no se usa, es un espacio desperdiciado. Por eso entiendo que te dan de plazo hasta 6 meses sin usar el chip y si no lo van a dar de baja. Es lo que yo entiendo, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta en la cual los lobistas logran que se den este tipo de normas a nivel del Congreso, a nivel de los reguladores, a nivel de diversas dependencias. Bueno, eso es lo que ya dijo el congresista, ¿no? O sea, a él también le mortifica que el poder de los lobistas sea tan grande. Sí, bueno, lo que esperamos es justamente, hay algo también que la cultura política, ¿no? Muchas de las veces tenemos ciudadanos decentes, honorables, íntegros, que deberían estar en el espacio político y dejan la política a otro tipo de personajes. Y justamente porque creen que esto se invierte demasiado dinero para llegar a un cargo político, porque pueden malograr su imagen, su honor, entrando a la política. Y yo desde acá les digo que no. Yo también fui un ciudadano indignado y que consideré que debería ponerme al frente de esta situación de que parecía un desborde total el tema de la pérdida de valores morales dentro de lo que es la costumbre ciudadana. El hacer política tiene que ser un acto netamente de servicio. En ese sentido postulé con una campaña muy franciscana y ahora me encuentro en este espacio para asumir con mucha responsabilidad el derecho de todos los ciudadanos que realmente están ávidos y siempre siembran las esperanzas de cambiar este país o transformarlo lentamente, pero en fin, un cambio, de buscar el tema de la justicia. Por ello, yo considero de que muchos ciudadanos también deben hacer este acto de valor y estar en la política, porque en la política sí hay espacio para la gente honorable, y es eso que tenemos muchas de las personas dentro del Congreso que vienen justamente a defender el interés de los proveedores o los grandes consorcios económicos. En ese sentido, yo no estoy nada contra los empresarios, en buena hora, porque ellos nos ayudan a industrializar este país. En ese sentido, considero de que poco a poco nuestro país, con el tema de la educación, que es importante, vamos a sembrar valores y mañana cosechar lo que es un futuro diferente al que tenemos ahora.